Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a ver cómo implementar el código del cachipún o piedra, papel y tijera en C++. Ok, comencemos. Voy a utilizar primero lo que es el dev C++ versión 5.11, ¿ya? Y utilizando los fundamentos de programación vistos en los otros tutoriales de Python, vamos a ver que son muy similares, solamente que las instrucciones se escriben de forma distinta. Entonces el objetivo de este pequeño tutorial es que vean las semejanzas y diferencias entre un lenguaje y otro. ¿Ya? Comencemos. Vamos a crear un archivo nuevo, ¿ya? Y tenemos que incluir acá la librería iostream. Y para eso ponemos la instrucción include iostream. Ya con eso vamos a poder utilizar las funciones de sein y cout. Por otro lado, como el cachipún trabaja con números aleatorios, entonces la librería que tiene incluido los números random es la Standard Library o stdlib. Entonces ponemos include stdlib.h. ¿Ya? Luego, también si queremos trabajar con la entrada y salida de consola, tenemos que poner using namespace std. Y finalmente vamos a poner nuestro main, que es la rutina principal, con int main, abre, cierra y sus llaves. Perfecto. Entonces acá vamos a probar de que está funcionando haciendo simplemente un hola mundo con un cout hola mundo. Ya, y bueno, vamos a la parte de construir el código. Tenemos que guardarlo con un nombre. Ya, le voy a poner c.cpp. Ojo, la extensión es cpp porque es C++, ya C++. Entonces con eso ya está compilando, está procesando, esperamos un poco. Ya, al parecer no hay errores. Y compilo y ejecuto bajo el menú ejecutar. Va a aparecer esto, una ventana del CMD con el texto hola mundo. Ya, ese es nuestro primer ladrillo. Ahora con esto que ya está funcionando, vamos a ver las funcionalidades del cachipún o el piedra, papel y tijera. Primero tenemos que dejar todo el programa dentro de un loop infinito. Para eso vamos a utilizar la instrucción while 1, ya que es para que se repita indefinidamente. Voy a poner este cout hola mundo ahí, ya, pero en vez de hola mundo ahora va a ser un menú de usuario. 1 piedra, 2 papel y 3 tijera. Perfecto. Y vamos a utilizar el sein, ya, en una variable que ingrese el usuario, la cual llamaremos h de humano, m de máquina. Y en este caso las variables, recuerden que se tienen que declarar, podemos declararlas dentro o fuera del main. En este contexto no es relevante. Int h, ya, vamos a inicializar, no, podemos dejarlo así, da lo mismo. Int, podríamos haberlo inicializado en 0, pero no afecta en nada. Entonces este va a ser el número, ya, que ingresa el usuario después de este menú. O sea, h puede contener los valores 1, 2 o 3, ya, y m lo respectivo hacia la máquina, ¿cierto? Entonces luego de ese sein, ya, vamos a empezar a hacer el procesado. Si h es igual a 1, entonces vamos a ponerle acá la llave y vamos a ponerle un cout, que el humano eligió la máquina. Ya, es un humano compitiendo contra la máquina. Entonces humano piedra, ¿cierto? Piedra es la primera opción. Y luego podemos reciclar esa estructura de control, ¿ya? Y la copiamos dos veces más y simplemente le cambiamos los valores. Vamos a poner acá 2 y acá le ponemos 3. Entonces humano papel, ya, y humano tijera. Probemos a ver cómo está funcionando eso. Entonces vamos a reconstruir todo. Ya, vamos a compilar y ejecutar.
Y en este caso justamente tenemos piedra, papel, tijera. Ponemos 1, me sale 1 mano piedra, 2 papel, 3 tijera y así hasta el infinito. Pero fíjense que no le puse los enter. Así que vamos a agregarle el enter, ¿ya? Tanto a esta parte, recuerden que un enter es simplemente un backslash n minúscula, ¿ya? Con eso tenemos justamente el enter, ya sabemos que esto funciona. Y ahora vamos a crear el número aleatorio, ya como tenemos importado el stdlib, podemos utilizar el random. Vamos a definir de que la variable que va a ser aleatoria de la máquina, un aleatorio entre 1 y 3, ya sería en este caso un rand de random, ¿cierto? Un rand con porcentaje 3 y después le ponemos más 1, ya, para que me genere justamente estos números aleatorios. Posteriormente vamos a volver a hacer todo el procesado, pero solamente que ahora para la máquina. Entonces vamos a tomar este if, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a procesar es la variable m. ¿Ven? Entonces estos son como los bloques de un diagrama de flujo. Primero tenemos el ciclo infinito, luego pedimos un número al usuario humano, la máquina genera el aleatorio, lo procesa y después los compara. Entonces para poder hacer el programa, imagínense los procesos que los componen. Entonces vamos a preguntar si la máquina es 1, si la máquina es 2 o si la máquina es 3. Y obviamente acá reemplazamos humano por máquina. Vamos a poner máquina, vamos a poner máquina acá y máquina acá. Perfecto. Entonces una vez que yo ya tengo el menú usuario, recibo la información, proceso, ¿cierto? Y después hago lo mismo para la máquina, ¿cierto? Tenemos que hacer las comparaciones. ¿Ven? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Veamos primero los empates. Si el humano es igual máquina, entonces con eso voy a abrir una llave, ¿cierto? Y voy a hacerle simplemente un print o un cout empate y un enter, ¿ya? Y ahora tenemos que hilar más fino, tenemos que ver si eligió piedra, papel, tijera, hacer todas las comparaciones, ¿cierto? Cuando gana el humano. Entonces, si el humano es igual a 1 y el i se hace con doble ampersand y la máquina es igual a 2, ese es el primer caso. ¿Qué significa eso? Si el humano elige piedra y la máquina, no, la máquina tijera, ¿cierto? Es la 3. Entonces, si el humano eligió piedra y la máquina eligió tijera, entonces gana, ¿cierto? Entonces le ponemos acá, gana humano. Pero no es el único caso, entonces para eso vamos a utilizar el operador OR, que es un O. Recuerden que el i es verdadero cuando todos son verdaderos y el O es verdadero cuando al menos uno es verdadero. Entonces tenemos tres casos donde puede ganar, ¿cierto? Entonces este va a ser el primer caso, ¿cierto? O puede ser el segundo caso, el O se hace con el doble barra, con el algr y el 1, ¿ya? Y le ponemos también el último caso, ¿ya? Y ojo con los paréntesis, no se vayan a equivocar con los paréntesis. Si el humano eligió piedra y la máquina eligió tijera, ¿ya? Ese es el caso 1. O si el humano eligió papel y la máquina eligió piedra, o si el humano eligió tijera y la máquina eligió papel, con que uno de esos tres casos se cumpla, ¿cierto? Significa que la cosa completa va a ser verdadera. Y recuerden que el i es verdadero cuando todo es verdadero. Entonces, en estas subcondiciones, ambas tienen que ser verdaderas para que todo eso sea verdadero. Y de ahí se selecciona o S, o S, o S. Y en caso de que eso se cumpla, gana el humano. Ahora, para que gane la máquina, yo simplemente voy a tomar ese sí, ese if, ¿ya? Y lo voy a dar vuelta, o sea que al final las variables humanos sean máquina y las máquinas humanos. No, me equivoqué. Entonces la máquina y el humano, máquina, humano, máquina y humano, ¿cierto? Entonces en otras palabras estoy haciendo los casos invertidos y obviamente tengo que poner de que gana la máquina. Gana máquina, no, uno solo. Ya, entonces con eso debiese estar lista la primera funcionalidad. Vamos a probarla, recuerden, hagan una parte del código, la prueban, le quitan los errores y pasan a la siguiente, porque si hacen todo el código de una, ya se van a marear con los errores y no se los recomiendo, por experiencia propia. Ahora vamos a ir a compilar y ejecutar.
y vemos qué sucede. Ya tengo piedra, papel, tijera, selecciono piedra, humano, piedra, máquina, tijera, gana el humano. Ya, perfecto. Luego selecciono tijera, 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 empate. Está procesando bien. Ponemos papel, 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 empate. Perfecto. Ahora que tenemos esto, vamos a crear los contadores. Los contadores de puntaje. ¿Ya? En este caso voy a crear dos variables nuevas, ya que se van a llamar SCH o el score del humano, con minúscula mejor, el puntaje del humano igual 0 y el score o el puntaje de la máquina que va a ser 0 también. ¿Bien? Entonces, esas dos variables que yo estoy declarando fuera del while, ¿ya? Entonces se van a ir incrementando en cada caso. Por ejemplo, si gana el humano, significa que el puntaje del humano se va a incrementar en 1. En C++ sería así, SCH más. Ya. En Python recuerden que es más igual 1, pero eso, SSH más corresponde a que la variable SSH le estamos sumando 1. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en caso de que gane la máquina. Dentro del if, fíjense que yo estoy escribiendo dentro de las llaves, porque eso y eso se ejecutan solamente si esta prueba lógica se cumple. Eso y eso se van a cumplir solamente si esta prueba lógica se cumple. Entonces, acá tiene que ser el score de la máquina, ¿cierto? Y voy a hacer un display para que me diga cómo va el puntaje. Entonces ponemos un cout, ¿cierto? Y le vamos a poner h de humano. Le vamos a concatenar el score del humano. Le vamos a concatenar un máquina. Y le vamos a concatenar un SC de la máquina. Y también le vamos a concatenar un enter para que me escriba hacia abajo. Ojo con los puntos y comas, no se los coman. Una vez que tenemos eso de ahí, ¿cierto? Tengo que hacer el procesamiento. Si llega a 3, ya que gane o ya sea el humano o la máquina y que detenga el código. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Si SC de H es igual a 3, recuerden que las comparaciones se hacen con doble igual. Pongo mi llave, ¿ya? Y le voy a poner un cout, ¿cierto? Gana, final gana humano. Final gana humano, ¿ya? Y acá un enter. Perfecto, su punto y coma. Y después voy a repetir todo esto, ¿cierto? Para que gane la máquina. Pero ojo, si yo quiero que el programa termine ahí, ¿cierto? Primero corrijamos esto, máquina, ¿ya? Entonces tengo, si el score de la máquina es igual a 3 y el del humano es igual a 3, perfecto. Vamos a hacer de que termine el programa. Para eso vamos a utilizar la instrucción return 0, ¿ya? Y eso lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá abajo. Entonces veamos si eso funciona. Ya, a ver si tengo algún tipo de error. Si hay un error. No declaré los scores, entonces no declaré los puntajes. Esto no es Python, es C++. Entonces hay que ponerle el int. Error típico, sobre todo cuando te pasas de un lenguaje a otro. Int SCH, SCM, veamos si tengo algún otro error. Perfecto, funcionó. Entonces ahora ejecuto, compilo y ejecuto. Veamos, piedra, papel, tijera, selecciono 1, piedra, tijera, gana el humano. Oh, me comí un espacio acá al medio. Ya, le pongo 2, gana máquina, vamos a 1, ya, le voy a poner el espacio primero para que sea mejor. Entonces, ¿dónde está el espacio? En este contador que está por acá, le pongo el espacio para que el H y la N salgan separados. Ya, vamos a compilar y ejecutar. Ya, piedra, papel, tijera, le pongo piedra, tijera, gana humano, fíjense que ahora aparece el espacio. Ya, le pongo papel, gana la máquina, vamos a 1, le pongo tijera, gana el humano, vamos 2, 1, nuevamente le pongo tijera y gané yo, gana el humano. Bien, que entonces, y fíjense que ahí justamente corta, es como el sysexit 0 de Python, ¿ya? Entonces con eso yo cierro y tenemos listo el código. Ahora, para que ustedes puedan copiarlo, voy a ir recorriéndolo de a poco, ¿ya? Yo prefiero que ustedes lo escriban en vez de copiar y pegar de los comentarios de YouTube, porque con eso ustedes van a poder ver si están cometiendo algún error con los puntos y coma, con las paréntesis y todo ese tipo de cosas. Ya no se acostumbran a copiar y pegar, sino que esto es un ejercicio de pensar, ¿ya? Entonces acá, como resumen, incluimos las librerías, tenemos el using namespace std para el SainSout,
tengo mi rutina principal, hice 4 variables, tengo un ciclo infinito, ¿cierto? Esa llave va a cerrar acá abajo, esta es la que cierra al main y esta es la que cierra al while, ¿cierto? Volviendo al while, yo pido, o sea, muestro el mensaje, ¿cierto? Con un enter al final, estoy recibiendo la variable, interpreto la variable, ¿cierto? A ver que si he elegido piedra, papel, tijera, el humano, genero el aleatorio, ya lo vuelvo a procesar, ¿cierto? Con la misma estructura con la que procesé la opción del humano. Luego analizo el caso de que son empate, analizo cuando gana el humano, cuando gana la máquina. Recuerden los operadores lógicos y o dentro de un sí. Ojo con los paréntesis con las llaves. Recuerden el ampersand, la doble barra, no se coman los puntos y comas. Y bueno, finalmente muestro un contador, ¿cierto? Esto que está ahí. Y ahora yo veo si llego a 3. Siguiendo el mismo proceso, si el puntaje del humano es igual a 3, gana el humano, termina el programa. Fíjense en las llaves, esto se ejecuta solamente dentro de esas dos llaves. Y si la máquina llegó a 3 primero, ¿cierto? Gana la máquina. Entonces se va a ejecutar lo que está entre estas dos llaves. Este cierra al while, ¿cierto? Le podemos poner un comentario while. Y este cierra al main. ¿Viste? Así tal cual. Entonces, ¿qué otra modificación podemos hacer con esto? Ya, podemos poner acá, ya, tenemos eso. Podríamos llevarlo a una función, ¿cierto? En este caso, ¿qué función podríamos hacer? Ya, simplemente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos poner una función llamada cachipún. Cachipún, ¿cierto? Y abre y cierra. Entonces, vamos a poner todo lo que está ahí, ¿cierto? Todo esto, todo lo que está dentro del while, lo voy a poner dentro de mi función llamada cachipún, y esa función después la voy a llamar. Entonces, dentro del main, estas variables las pasamos a globales, se sugiere. Pongámosle justo acá arriba, para que puedan ser leídas también desde la función. Tenemos cachipún, el enunciado de la función, y finalmente dentro del while yo le pongo la llamada cachipún. Abro, cierro y veamos si tengo algún error. Ya al parecer está correcto, compilamos, ejecutamos. Piedra, papel, tijera, pongo 1, pongo 2, pongo 3, está funcionando. Ya fíjense, entonces acá yo utilicé funciones para poder descongestionar el main, ya, porque cuando uno empieza a aprender programación generalmente tira toda la parrilla, todo al main, todo al while y te queda una cuestión gigante. Ya, lo que se hace generalmente es encapsular en bloques, en módulos, ya, en funciones. En Python son los def, ya, y acá son funciones. Fíjate que yo el main lo inicio al tiro con un while 1, ¿cierto? Estoy llamando a la función cachipún. Entonces eso lo único que hace es simplemente buscar dentro de mis funciones cuál se llama cachipún. Solamente tengo una, ya, y la ejecuta. Y cuando termina de ejecutarla, va a volver al while, la va a volver a llamar y así sucesivamente. Bueno, esto ha sido la sesión de hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, mi correo es nestor.palominos@gmail.com. Como les dije en algún otro video, esto no pretende como ser el video más específico de C++ en YouTube, no, para nada, es solamente un material complementario a mis clases, ¿ya? Así que cualquier cosa me avisan, pues, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima. Chao, cabros.